Los que emigraban a América lo hacían para explotar las minas de oro y plata a la espera de un golpe de fortuna que les permitiera regresar enriquecidos. Proveer de hasta lo más preciso a estos acaudalados habitantes de las colonias se convirtió en otra forma de hacer las Américas sin salir del puerto de Sevilla. En el año 1508, los mercaderes Diego de León y Alonso de Burgos cargaron en la Santa María Magdalena 220 arrobas de harina, 380 arrobas de vino blanco, 21 fanegas de garbanzos, 13 botijuelas de aceitunas, 50 arrobas de aceite en vasijas de barro de Triana y 6 botijas de miel, todo ello de las tierras de Sevilla. La cargazón incluía también todo tipo de mercancía de la más diversa procedencia, denominada genéricamente ropa, que incluía camisas labradas, sombreros, zapatos, alpargatas, lienzo vasto, cintas o alfileres. No faltaban en el embarque mercancías de origen remoto como damascos de Toledo, papel de Génova, camisones de Bretaña labrados y cairelados o lienzos de Rouen, pues pronto sería evidente que la producción artesanal andaluza y castellana era insuficiente para abastecer el recién nacido mercado colonial. Inicialmente, todo ese tráfago de mercancías y de hombres se realizó por medio de navíos sueltos que viajaban sin apenas protección y con libertad absoluta de rutas y fechas. Fue a partir de 1560 y por razones de seguridad cuando se sentaron las bases de lo que habría de ser en adelante el sistema definitivo de transporte en la carrera, la navegación en convoyes. Cada año zarparían del puerto de Sevilla o de Cádiz sendas expediciones, una con destino final en Veracruz, la llamada Flota de Nueva España, y otra en el Istmo de Panamá, los galeones de tierra firme, y ambos con sus correspondientes escoltas de navíos de guerra. Desembarcadas al mismo tiempo las cargazones de galeones y flotas, las mercancías alcanzaban los precios más ventajosos en las ferias de Madre de Dios, Portobelo, Veracruz o Jalapa. En este negocio participaban todos: financieros, mercaderes, cargadores, pasajeros que vendían su pobre pacotilla para poder establecerse allí, obispos, clérigos de todo rango, frailes, monjas, inquisidores, nobles e incluso la propia corona. Sevilla se convirtió en la encrucijada de un comercio no solo andaluz y castellano, sino europeo. Lo que empezó siendo una aventura andaluza, pronto se convertiría en la gran empresa europea de la época. El Consulado de Sevilla era, poco después de su creación en 1543, el portavoz de las aspiraciones económicas y sociales de los poderosos cargadores de Indias, nacidos en la ciudad o procedentes de todos los rincones de España y Europa que habían adquirido la carta de naturaleza. Los cargadores sevillanos aportaban los llamados frutos de la tierra, aceite y vino principalmente, que suponían 1/3 de la carga. De ahí que la tierra andaluza fuera cada vez más una tierra para América. Los comerciantes llegados de lejos no solo aportaban mercancías de sus lugares de origen, sino que financiaban la carrera de Indias con créditos y capitales. A comienzos del siglo XVII, la lonja de Sevilla, con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, era mayor que la de Brujas, Amberes o Génova, y en ella se hacían los negocios más importantes y rentables del mundo. Los burgaleses comerciaban con los paños segovianos y otras manufacturas castellanas. Los vascos, que fueron los navieros, pilotos y maestres de la carrera de Indias, se reservaron el comercio de las manufacturas de hierro y destacarían como banqueros.
Los genoveses, que ya habían financiado la empresa descubridora, estuvieron también muy presentes con su capital y experiencia mercantil. Los flamencos, súbditos de la corona de Castilla, aportaban los productos de sus manufacturas textiles y encajes. Mientras que los portugueses controlaron el comercio de esclavos, especialidad en la que destacaron durante siglos, aunque no fueron los únicos que se beneficiaron de ese negocio. En 1676, el navío Nuestra Señora de la Candelaria partía cargado de vino hacia Angola, donde una vez vendida la carga, su tripulación se ocupó en la caza del negro para su posterior venta en Cartagena y Portobelo. El navío naufragó poco antes de llegar a su destino, y aún así, los 353 negros supervivientes fueron vendidos a 286 pesos cada uno. Los financieros de la expedición resultaron ser importantes familias de Sevilla y Cádiz, conocidos nobles, mercaderes y miembros del consulado y el ayuntamiento sevillano. A lo largo del siglo XVIII se intensificaría aún más la presencia de manufacturas y mercaderes extranjeros en la carrera de Indias. Lo principal del negocio estaba en sus manos, quedando para Andalucía, a decir de algún cronista, el regusto de las migajas que quedan en los dientes. Andaluces eran apenas el vino, el aceite y parte del aguardiente enviado. El resto era mercancía extranjera: bayetas de Inglaterra, paños de Holanda, chistonería y medias de seda de Nápoles, medias de Venecia, colchones de Hamburgo, creas de Lyon, chamelotes de Génova, tafetanes de Pisa o anascotes de Brujas. Los puertos más importantes de Europa abastecían de esta forma el mercado americano a través de Cádiz. Como antes Sevilla, Cádiz recibiría en el siglo XVIII la llegada de nuevas colonias de extranjeros, principalmente franceses, holandeses y familias católicas inglesas e irlandesas que se establecerían en el área de la bahía, desde donde seguirían protagonizando el comercio con América. Las cargazones enviadas a América tenían su compensación en las remesas de oro y plata con las que flotas y galeones regresaban cada año, y que eran el auténtico móvil que animaba a una Europa ávida de metales preciosos amonedables a participar tan decisivamente en la carrera de Indias. Según el registro legal, entre 1530 y 1660 llegaron de América 155.000 kilos de oro y 17 millones de kilos de plata, lo que supuso una auténtica riada de metales preciosos como jamás se había dado antes en la historia. De todos los imperios coloniales, tan solo el español, al disponer de una producción tan importante, centró la práctica totalidad de su negocio colonial en la explotación minera de oro y plata. En los siglos XVI y XVII, ambos metales suponían el 95% de la carga total traída desde América. De esa inmensa riqueza que entraba por el puerto de Sevilla, el 20% se quedaba temporalmente en Andalucía. El resto se enviaba casi de inmediato por distintas vías a Castilla, o seguía el camino de los países extranjeros de donde habían llegado antes las mercancías para el intercambio. En principio, el oro y la plata desembarcados en Sevilla se amonedaba en la Casa de la Moneda, que contaba con 200 empleados, y era, por su tamaño e importancia, la fábrica de moneda más grande de Europa. Hasta el 85% de la moneda acuñada en España se hacía en ella. Solo entre 1610 y 1614 se acuñaron en Sevilla 3 millones de marcos de plata. Con razón exclamaba el viajero Diego Cuelvis:
Hace admiración ver los montones de moneda que en ella hay. De esta casa salen continuamente recuas cargadas de oro y plata amonedado, como si fuese otra mercancía común. Gracias a las remesas de oro y plata americanos, Europa pudo disponer del dinero necesario para intensificar la producción y acelerar el ritmo de los intercambios económicos en una época en la que el capitalismo llegaba a su primer florecimiento. Además, las remesas de plata americana se convertirían durante el siglo XVIII en el principal medio de pago del comercio con el Medio y Lejano Oriente. En Arca de las Tres Llaves como esta se depositaron los caudales de oro y plata que vinieron de América durante 3 siglos. El oro y la plata americanos, primero desde Sevilla y luego desde Cádiz, sirvieron para potenciar el crecimiento de las economías europeas durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y no solo de las economías europeas, en general de la economía mundial de la época, donde jugó un papel preponderante una moneda como esta, el real de 8, moneda de plata mexicana acuñada en las tecas de Sevilla y de las Indias. El protagonismo de los andaluces alcanzó entonces su máximo apogeo. Con razón se ha podido decir que si la conquista de la Bética por los romanos nos hizo europeos, gracias a América, los andaluces pudimos ser universales. Además de cargazones y remesas, el tráfico comercial trajo al viejo continente productos como el chocolate, el café o el tabaco, que entraron pronto a formar parte de los hábitos del consumo europeo. 2 modestos cultivos americanos, la patata del altiplano andino y el maíz de las llanuras aztecas, que habían llegado al puerto de Sevilla a principios del siglo XVI, se propagarían por el norte y sur de Europa, donde aliviaron la hambruna crónica de algunas regiones y permitieron su desarrollo demográfico. A uno y otro lado del Atlántico, 2 culturas, 2 pueblos y 2 civilizaciones se integrarían a lo largo de un proceso en el que Andalucía y los andaluces alcanzarían su máximo protagonismo.